Falta menos de 200 días para que se dé lo que sería el cuarto halving de la criptomoneda Bitcoin, que tendría como fecha de ejecución aproximadamente a mediados del mes de abril del año 2024. Pues precisamente de esto estaré hablando en este video, estaré analizando un poco lo que ha sido el comportamiento de Bitcoin históricamente, justamente cuando falta alrededor de 200 días para que se dé su halving. Y también estaré analizando un poco cómo pudiera estar influyendo ese conflicto bélico que lastimosamente tiene Israel y Palestina. Cómo puede incidir esto en el precio de Bitcoin si es que de alguna manera incidirá. Así que si quieres descubrir la respuesta a todas estas interrogantes, te invito a que te quedes en este video para que lo descubramos juntos. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Bien, y antes de comenzar este análisis de lo que ha sido un poco los halving anteriores de Bitcoin, quiero decirles que nada de lo que yo diga acá es consejo de inversión, ni mucho menos. Como sabrán, Bitcoin y las demás criptomonedas son considerados activos de alta volatilidad, así que nada de lo dicho en este video tiene que ser tomado como un consejo de inversión. Hagan su propia investigación y solo inviertan el dinero que estén dispuestos a perder. Bien, dicho esto, me voy para esta página acá que se llama Coin360 y acá visualizo un poco lo que es el precio de Bitcoin, que está en 27.256 para fecha de grabación de este video, 11 de octubre del año 2023. Se ha mantenido más o menos por allí, por ese rango durante varios días. Y acá les voy a mostrar, acá un poco lo que ha sido los tres halving anteriores y cómo se ha comportado Bitcoin un poco antes y luego después de los halving. Bien, el primer halving es esta línea negra que tenemos acá, dice halving 1, y se dio por allá por noviembre del año 2012. Cuando ocurre este halving, acá no se puede ver por la gráfica, pero en ese momento Bitcoin tenía un precio de $12 y luego comenzó un rally bastante interesante que lo hizo llevar, miren, fíjense acá, estaba por el orden de los 73, $100 y luego siguió subiendo. Acá lo que nos dice es que luego de ese halving Bitcoin se incrementó un 7.715% hasta esta parte más alta, o lo que se conoce como el máximo del ciclo, ¿no? De este ciclo. Luego fíjense que acá comenzó una pequeña corrección, fue corrigiendo, perdiendo un poco de fuerza y luego, bueno, volvió a entrar para esta fecha, ¿no? Que acá la remarcan un poco antes del siguiente halving, ¿no? Julio del 2015, más o menos por acá. Y luego, en un año después, se da lo que es el halving, que es esta otra línea negra que tenemos acá, que dice halving 2. Y bueno, desde esta fecha, julio del 2015, hasta acá, según nos dice esta gráfica, se incrementó el precio un 110%. Para ese momento que se da ese halving, Bitcoin acá, según lo que nos dice la gráfica, estaba un poco más de $650 por unidad de BTC. Luego fíjense que se mantuvo bastante lateral y ya luego, más o menos a los meses, fíjense acá, en noviembre del año 2016 comienza una progresiva pero constante subida, ¿no? Y bueno, fíjense que acá nos colocan reseñado que tuvo un incremento de 283%, ok, y acá se incrementó, acá no lo remarca con esta flecha, se incrementó otro 672%, o sea que tuvo una subida bastante interesante, ¿no? Y acá este fue el máximo histórico de ese ciclo, que llegó a los $1.450 por unidad de BTC. Luego, bueno, vuelve a suceder lo mismo que en el anterior ciclo, comienza a caer un poco y bueno,
pasa lo que es la parte de corrección, ¿no?, del ciclo, y luego acá corrige y vuelve a comenzar a hacer lo que sería el comienzo, ¿no?, de este tercer halving que se dio el 11 de mayo del 2020. Nos lo demarca esta flecha negra al igual que los anteriores. Y bueno, fíjense que para aquel momento Bitcoin tenía un precio de aproximadamente casi unos $9.000 por unidad de BTC, ¿no? Luego de ese halving, lo mismo ocurre con los anteriores, se mantiene bastante lateral durante algún tiempo. Fíjense acá, se mantiene lateral, agosto del 2020, prácticamente casi que termina ese año, y luego en octubre comienza a tener ese ascenso progresivo que lo llevaría a hacer prácticamente lo que sería el máximo de ese ciclo, ¿no?, que estaba por el orden de los $69.000 casi, ¿no?, en aquel momento. Acá no lo remarcan del todo bien, pero lo recuerdo muy bien porque ese máximo histórico de Bitcoin se logró el día 10 de noviembre y fueron prácticamente $69.000 por unidad de BTC. Y fíjense que acá nos lo remarcan y nos colocan que hubo un incremento de un 423%. Bien, una de las constantes que se ven en estos halving es que a medida que va ocurriendo cada halving, pareciera que esta subida va decreciendo, es decir, no es tan vertiginosa. Si nos vamos acá al comienzo de este primer halving, fíjense el porcentaje, una auténtica locura, 7.715%, y luego este segundo, es un poco engañoso esta gráfica porque dice 283, pero luego hubo otro repunte de 672%, es decir, estamos hablando de un poco más de un 800%, ¿no?, más o menos sería. Y es algo que no es poca cosa. Ya luego acá, fíjense, un 423%. Y también no me sorprendería que para luego de este halving se diera un poco la misma situación. ¿Qué pasa acá? Bueno, ¿por qué ocurre esto? A medida que Bitcoin se va consolidando, se va masificando en su uso, deja de ser algo meramente especulativo o tan especulativo y gana en confianza, se consolida, pero también deja de tener tantos incrementos tan vertiginosos, ¿no? Entonces yo esperaría que haya una subida importante, pero yo personalmente, es mi apreciación, yo no esperaría de que Bitcoin supere los 130, $140.000 por unidad de BTC. Si lo hace, pues genial, ¿no? Pero realmente no lo veo, por esto mismo que expliqué. Claro, también hay una serie de factores que incidirían de manera positiva. Algunos de ellos es lo que estamos viendo actualmente con el tema de los ETF en los Estados Unidos, con compañías como BlackRock, como Fidelity, todos estos fondos de inversión que tienen capitales exorbitantes, ya buscan de posesionarse de cara al futuro. Entonces esto sería muy alcista, y esta aprobación de estos ETF estaría justamente dándose en los primeros meses del año 2024, justamente cuando por allí esa fecha se cumpliría lo del halving. Otra cosa que les quiero mostrar acá sería actualmente la penosa y trágica situación que se está viviendo con esta guerra entre Israel y un grupo de Palestina, que bueno, lastimosamente ha cobrado la vida de muchas personas. Y que bueno, mucha gente se pregunta si realmente esta guerra ha afectado, o qué tanto ha afectado el precio. Pues bien, el precio ha estado básicamente casi en el mismo lugar, ¿no? Ha estado por ese orden de los 27.000. Inclusive ante este tema de esta trágica guerra, estaba por allí, ¿no? Siempre moviéndose entre los 26 y tanto, y casi los $29.000 por unidad de BTC, ¿no?
Pero aquí quiero recordar un poco lo que ha sido históricamente el tema de la guerra, ¿no? Pues bien, y con el tema de la guerra, justamente acá me moví hasta la parte de la gráfica de Bitcoin, donde se suscitó justamente este problema de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Cuando empezó a suceder esa lamentable guerra, que lastimosamente aún sigue, ¿no? Fíjense que esa guerra se dio más o menos, el inicio, perdón, de esa guerra se dio más o menos pasado lo que fue mediados del mes de febrero del año 2022. Y si se fijan acá, se ve como, mira, vean la fecha, 16/2, cuando estaba empezando todo eso, tuvo una caída acá desde los 43 hasta los 37 y luego a los días tuvo otra vez un repunte hasta los 43.900. Así que realmente esta guerra no afectó directamente a lo que fue el precio de Bitcoin, no tuvo mayor incidencia, quiero decir. Y ustedes de repente verán la gráfica y dicen, ajá, pero luego hubo esta caída bastante vertiginosa. Pues bien, esta caída no responde a lo que fue ese problema de la guerra en Ucrania. Responde a que por esta fecha de abril, finales de abril, empezó a haber movimientos bastante importantes con respecto a lo que fue lo de Terra Luna, aquella famosa criptomoneda que era muy conocida debido a su mecanismo, a su estructura, cómo funcionaba, y que llegó a perder gran parte de su valor en pocas horas, ¿no? Tuvo una minusvalía bastante importante. Y allí también esta empresa de Terra Luna vendió una gran cantidad de Bitcoin para tratar de hacerle frente de alguna manera a ese problema económico que tenía, y a ello responde esta caída. También justamente algunos días después, Tesla, que tenía también una importante cantidad de Bitcoin, vendió esas unidades, que no recuerdo ahorita exactamente cuántas eran, pero era bastante dinero, y también eso contribuyó a que se suscitara esta caída, ¿no? Y que por aquel momento dicha caída nos hizo romper esa barrera de los 20.000 que muchas personas decían que era imposible. Y fíjense acá cómo se ve que se rompió, inclusive llegamos a niveles de los casi 15.000 y tantos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que ha pasado a lo largo de este tiempo, ¿no? Bueno, conclusiones, soy de los que piensa que sí veremos una subida bastante importante del precio de Bitcoin, pero que, como nos dice la gráfica, esta subida se da varios meses después de halving, y tendríamos que ver cómo está el tema macroeconómico y alguna otra noticia importante que pueda estar cambiando un poco el rumbo, ya sea para bien o para mal. Esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado mucho. Si fue así, los invito a que le den un gran like, con ello me ayudan a seguir creando este tipo de contenido y apoyan a lo que es mi canal. Y si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber abajo en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderle. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptomonedas, sino de criptominería y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de toda esta información. Por acá se despide como siempre José Rodríguez. Chao.